la Gran Revolución Francesa y por supuesto vamos a hablar de lo que fue la Francia durante la década de 1780 a 1789. Por supuesto, todo lo que vamos a hablar ahorita fue antes de lo que fue la Revolución Francesa. Dice que las características más importantes de la Francia del siglo XVIII era que era una sociedad rural en la que los habitantes en pueblos eran granjeros y principalmente eran aproximadamente 10 veces mayor a la población de la Francia actual. Dice que habían 28 millones de habitantes, dice. Y por supuesto, las granjas productoras eran de cereales, en la cual dominaban económicamente al pueblo. Dice, al mismo tiempo, los castillos dominaban las viviendas de los aldeanos. Así es que esto era algo interesante y por supuesto otros pueblos vivían de vender lana de 1000 ovejas, se dedicaban a la industria textil, a tejer todo lo que es la lana y por supuesto ellos dicen que se fijaban en ferias semanales, mensuales y anuales para intercambiar sus productos, o sea que eso es lo que hacía mover lo que es la economía. Dice, las comunidades consumían gran parte de lo que consumían y las ciudades sufrían problemas crónicos por falta de suministros, aún siendo el 20% de los franceses. Dice que todo lo que se hacía, los aldeanos y los campesinos y todo eso, los productos, ellos consumían la mayor parte de sus productos, así que les afectaba a las ciudades como la de Francia, Lyon, Marsella, Burdeos, Nantes, Lille y Toulouse y todo eso. Y por supuesto, en ese entonces la Iglesia Católica era una presencia constante en París. Tenía 140 conventos y monasterios, 1000 monjes y 250 monjas y 120 clérigos, y una cuarta parte de las propiedades de la ciudad estaba a manos de la Iglesia Católica. Dice, en esos tiempos eran, por ejemplo, amos de obreros. Dice, se utilizaban esclavos y que transportaban cargamento humano de la costa oeste de África y colonias como Santo Domingo. Los esclavos eran controlados por los blancos. Dice, eran alrededor de 31,000 blancos eran dueños de los esclavos y en ese entonces no había derecho. Dice, les negaban los derechos legales o familiar a los esclavos, y dice que los hijos de los esclavos pertenecían a los dueños, o sea que era algo interesante en este entonces. Y dice que más de 3.300 viajes, o sea que hicieron más de 3.300 viajes, el 42% del auge económico del siglo XVIII. Wow, eso es súper interesante. En este entonces dice que las mujeres trabajaban en cuidar ganados y producir tejidos. Y por supuesto la iglesia y la nobleza obtenían su riqueza a través del campo. Y dice, wow, eso es súper interesante. Y dice que en ese entonces los niños no podían, o sea, sobrevivir. Dice que morían de hambre o de desnutrición. Los niños menores de 5 años casi no sobrevivían. Dice, el promedio de vida en ese entonces, en la Revolución Francesa, era nada más y nada menos que solo de 50 años para los campesinos. Dice, la iglesia y la nobleza y la monarquía se llevaban un cuarto de un tercio de los productos de los campesinos y en impuestos y en tributos al señorío y al diezmo. Dice, wow, eso sí es que es muy interesante. Aquí vamos a ver, por ejemplo, de cómo se constituía el rey y el primer estado, el segundo estado y el tercer estado. Aquí lo vamos a ver en este gran ejemplar. Por ejemplo, el rey, dice, era el jefe ejecutivo, nombraba ministros, diplomáticos y altos funcionarios. Dice, tenía la potestad de declarar la guerra y la paz. Dice, wow, eso era interesante. Dice, porque los reyes en ese entonces, ellos decían que ellos eran puestos en sus puestos por el mismo Dios. Dice que todo lo que ellos recibían o sea, lo que ellos hacían era guiado por Dios. Wow, eso es interesante. Y por supuesto, en esa era
es donde aparece Voltaire y otros reformistas empezaron a hacer campañas y contra la intolerancia y la crueldad del sistema judicial, y ahí empezó lo que es la Revolución Francesa. En 1780 comenzaron como a inquietarse, a ponerse caliente el ambiente y las dificultades financieras, y ahí comenzó todo, dice, y una brutal crisis política haría aflorar las tensiones y los problemas en ese entonces cuando dio comienzos a la Revolución Francesa. Y por supuesto esto es el comienzo una más de esto. Vamos a ir introduciéndonos más en lo que fue la Revolución Francesa, y por supuesto aquí te dejo, por ejemplo, cómo era dividido las sociedades en ese entonces, como el primer estado, el segundo estado y el tercer estado. Aquí te dejo. Es interesante esto, y por supuesto vamos a seguir hablando de lo que es la Revolución Francesa en el capítulo 2 de mañana, que va a ser súper interesante para aprender más de historia. Y por supuesto, si tú hay algo en lo que me equivoqué aquí, por favor de ponerlo en los comentarios y decirme qué fue lo que me faltó para decir, para más o menos llegar a un punto bien con esto y para aprender más sobre la historia. Así es que leer para aprender juntos e instar a otros a leer. Nos vemos en el siguiente capítulo de mañana.